Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerde que este es un aporte del talento humano de la Universidad Rafael Belloso Chacín para que usted, amigo televidente, pueda entender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. En el día de hoy estaremos haciendo un programa especial, un programa entre amigos, entre colegas, entre docentes de la Escuela de Comunicación Social de Urbe, con motivo de estarse celebrando el Día Nacional del Periodista. De hecho, ya se celebró el pasado sábado 27 de junio. En primer término estará con nosotros en el programa en el día de hoy el profesor Luis Perdomo, licenciado en Comunicación Social, mención de Desarrollo Comunal de la Universidad Católica Cecilio Acosta, con maestría en Psicología Educacional de la Universidad Rafael Urdaneta. Actualmente es cursante del doctorado en Ciencias Gerenciales de Urbe y es docente de pregrado de la Universidad Rafael Belloso Chacín. También está con nosotros Andrés Uzcategui, licenciado en Comunicación Social, mención audiovisual de la Urbe, con maestría en Ciencias de la Comunicación también de la Urbe, con diplomado en Producción Audiovisual de la Universidad Rafael Belloso Chacín y diplomado en Educación Superior de la Universidad del Zulia. Es docente tanto de la Urbe como de la Universidad del Zulia. Nos acompaña nuestra directora de escuela, Roselyn Andreina Rincón Mármol, licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Impreso de la Universidad del Zulia, con maestría en Gerencia de Recursos Humanos de la Urbe y es participante del doctorado en Ciencias Gerenciales de la Urbe. Como ya lo dije, es la directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Y finalmente está Jesús Contreras, licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo Impreso de la Urbe, con maestría en Antropología Social de la Universidad del Zulia y diplomado en Museología Comunitaria también de la Universidad del Zulia. Y es docente de pregrado de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Con ellos vamos a discutir un tema bien importante para el gremio y para la población. ¿Se puede hacer periodismo en Venezuela? ¿Se puede seguir trabajando a favor del ciudadano para que el ciudadano, por supuesto, esté informado y además entienda los diversos problemas que nos afectan como sociedad? Ese es el tema de hoy, un tema muy actual, un tema que nos está afectando a los periodistas en ejercicio y, por supuesto, afectará a los periodistas que ya están en formación y que muy pronto estarán en los medios de comunicación. Luis, ¿se puede hacer periodismo en Venezuela en la actualidad? Sí se puede hacer, lo único es que nosotros debemos modificar el paradigma. Antes nosotros salíamos a la calle, era como mucho, si se quiere, mucho más fácil conseguir información porque estaba como la metodología establecida dentro de ese proceso. Sin embargo, de repente la realidad nos explotó a la cara y nos obligó a modificar esos paradigmas que teníamos establecidos. De hecho, tuvimos que modificar hasta las epístemes en función de una nueva realidad y a partir de ese momento reconstruir lo que era el periodismo nacional, el periodismo venezolano. Porque nosotros utilizamos mucho los esquemas importados de otras partes, ¿no? Y obviamente esta realidad nos llevó a un reencuentro con nosotros y a un reencuentro con la experiencia del periodismo de calle. Nos ha obligado a repensar la profesión, ¿verdad? Sí, de hecho nos ha obligado a repensar la profesión, no solamente en el ámbito de los redactores, sino en el ámbito de los reporteros gráficos como tal. Porque de alguna otra manera ya no se puede apelar a los arquetipos que estaban establecidos anteriormente, sino que la realidad nos obliga a ir modificando, a ir cambiando constantemente esa representación de ese momento, esa representación de esa situación que está allí planteada. Andrés, ¿cómo cambió el ejercicio de la comunicación desde el momento en que tú egresaste y a partir de estos años tan difíciles que ha vivido nuestra profesión? Bueno, profesor, como decía el profesor Luis, hay que repensar no solamente el arquetipo como lo mencionaba, que ha cambiado, sino que ya no podemos estar pensando en que estamos trabajando como comunicador social ante un receptor que es poco participativo. Ajá. Es más, en ese cambio de arquetipo, en ese cambio de conceptos, estamos hablando con receptores que ya se han convertido en usuarios y las nuevas herramientas que nos dan... Y que son muy críticos. Sí, por supuesto, y que las nuevas herramientas que nos dan, si bien la metodología de cuando nosotros salíamos a buscar una noticia, cuando salíamos a hacer una construcción del mensaje, se nos han presentado nuevas tecnologías que han abierto campos. Esas nuevas tecnologías también han hecho que empecemos a buscar o a indagar un poquito más, no solamente dentro de lo que nosotros teníamos establecido,
sino de empezar a indagar más allá, que la internet no es solamente una fuente de entretenimiento, es ser mucho más crítico en lo que estamos leyendo, en lo que estamos viendo. Cuando hablaba de la parte visual, es muy importante esa comunicación visual. Ahorita, desde que yo egresé, la parte audiovisual, lo que es la comunicación audiovisual, se ha fortalecido, no, ya estaba fortalecida, pero ha pasado a un ámbito en que la sociedad en red maneja más desde lo visual, ya es algo más multimedio, y esa parte multimedia hay que cambiarlo, hay que ser muy crítico con lo que se encuentra, con esa nueva metodología de búsqueda, de indagación, de investigación. Y eso no solamente, disculpa que te interrumpa, Rosalind, pero es que eso no solamente es el público, a nivel de los estudiantes que nosotros tenemos en las aulas, se vive el mismo fenómeno, ¿no? Sí, porque recuerda que también ellos han nacido también con las nuevas tecnologías. Es correcto. Ellos han nacido con una computadora en sus manos, con un teléfono móvil en sus manos. Lo que llaman nativos digitales, ¿no? Los nativos digitales, exactamente. Y que también hemos encontrado un nuevo periodismo, que es el periodismo ciudadano. Aquel donde una persona con un simple teléfono puede reportar algún hecho que esté pasando hasta en su propia comunidad. Pero con eso hay que tener mucho cuidado. Pero exactamente, hacia allá iba. Ahora, lamentablemente, los ciudadanos, algunos de ellos, creen que son periodistas. Pero es esa arma, esas herramientas que han proporcionado las nuevas tecnologías de la información, y allí es donde la academia debe formar a esos profesionales, porque no todo lo que está en las redes es cierto. Correcto. No todo lo que está en las redes es verdad. Correcto. Entonces, la labor principal del periodista es corroborar la fuente de información y ver las diversas caras de la moneda, porque precisamente la situación que actualmente se vive nos obliga a ser creativos, a ser proactivos, y también como profesionales de la comunicación debemos estar un paso hacia adelante sobre todo esto que estamos viviendo actualmente en la sociedad. Sí, y además no solamente creativos, sino que a veces enfrentarnos a un ciudadano que al nosotros contrastar y verificar lo que está en la red y decir que eso no es cierto, la gente de pronto se molesta y nos dice que estamos mintiendo somos nosotros. Correcto. Es que creo que lo más complejo del ejercicio periodístico o de hacer periodismo hoy en día tiene que ver con esa necesidad que tiene la gente de, ¿cómo se dice?, participar, de formar parte no solo de la noticia, sino del registro, que se sienten también periodistas y se sienten en el derecho y con el poder de decir, estás equivocado, no lo puedes decir de manera porque yo lo vi, lo que estás diciendo es errado. Las redes sociales son una gran herramienta, pero también es como decir un gran talón de Aquiles si no se saben aprovechar en el dicho periodístico, ¿no? De hecho, yo considero que las redes sociales han permitido democratizar el flujo de información. Sí. Ahora bien, el ciudadano tiene que evaluar qué es lo que se está diciendo en la red, que de verdad es de provecho, que de verdad es real, pues no puede estar creyendo en todo lo que ahí está. Correcto. En el próximo segmento yo quiero tocar un tema, antes de entrar en la parte dura de nuestra profesión, porque cuando hablaba se puede hacer periodismo en Venezuela, no solamente me refería al clima político y a la hostilidad que contra los medios de comunicación y nosotros los periodistas existe, sino la crisis económica. ¿Cuánto cuesta hacer periodismo, hacer comunicación social en Venezuela? Al regreso, vamos con este tema. Continuamos en este espacio dedicado al Día del Periodista y a la complejidad de hacer periodismo en Venezuela. Antes de entrar en materia en este segmento, quiero anunciar y dar las gracias sobre algunos reconocimientos que han recibido algunos colegas. En primer lugar, este viernes 3 de julio, la Gobernación del Estado Zulia entrega el reconocimiento especial a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Rafael Belloso Chacín por tantos años de formación de estudiantes, de comunicadores sociales que están siendo muy exitosos en los medios de comunicación en la actualidad. Pero además, el pasado sábado, en sesión solemne del Consejo Municipal de Maracaibo, la Alcaldía de Maracaibo y el Consejo premiaron a la profesora Lourdes Gutiérrez, quien recibió el premio Eduardo López Rivas en el área de investigación en la educación superior. A ella, Lourdes, y al profesor Héctor Escalante, que ya no está en nuestras aulas, pero que contribuyó muchísimo en todo lo que ha sido la consolidación de esta escuela, recibieron su premio, muy merecido premio, por un excelente texto sobre la radio, sobre producción de radio para nuestros estudiantes. Pero además, quiero agradecer al Colegio Nacional de Periodistas
y al secretario general del CNP, Leonardo Pérez Álvarez, quien nos entregó al profesor Omar Cepeda y a mi persona el pasado viernes en un acto protocolar muy emotivo en el Paraninfo de la Universidad Rafael Urdaneta. Nos entregó el botón Honor al Mérito Gremial. A todos ellos, muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones a Lourdes y al profesor Héctor Escalante por ese merecido premio. En el segmento anterior dejaba la interrogante al aire. No solamente hablamos de se puede hacer periodismo en Venezuela, o la pregunta, perdón, estaba dirigida a el conflicto político, a la coyuntura política que por supuesto estamos nosotros en el medio y somos muy perseguidos y hostigados en algunos momentos, sino a la crisis económica que impacta el ejercicio. Tú que eres especialista en el área audiovisual, ¿cuánto impacta la crisis económica el poder hacer producción audiovisual, el trabajar la comunicación social en esa área? Bueno, mire, cuando yo egresé había un gran boom de lo digital, de lo que pasábamos, dejamos lo que se llama la era tapeless, es decir, nos íbamos a ir sin cinta, ya estar todo digital, memorias, lo hemos visto que tenemos cámaras mucho más reducidas, que en teoría deberían ser de menor costo, ¿bien? Globalmente ocurre de esa manera, como utilizó la palabra de la democratización, se ha hecho más esto. El caso de Venezuela, y como estamos hablando no solamente de la coyuntura política, sino la económica, nos ha obligado en muchos casos a no tener o no ser partícipes dentro de esa inclusión. Una cámara fotográfica que también hace grabaciones de video y que tiene una cantidad casi que limitada para el registro, ahorita en nuestra actualidad, al cambio, es prácticamente inalcanzable. Un estudiante que desea hacer sus prácticas, en muchas ocasiones tiene que hacer alquiler de equipos, lo cual también ha aumentado mucho. Entonces, el hacer audiovisual, el salir con un pensamiento de montar una productora, de hacer algo, no freelance, sino hacer algo por la cuenta de un pequeño grupo de estudiantes, con cámaras y así poco a poco ir creando algo más grande, ya es un sueño efímero, ya es algo que se está desapareciendo, porque tienes que trabajar demasiado, tienes que tener muchos trabajos, primero alquilando y luego tratando de conseguir el equipo, si es posible que llegue a Venezuela, porque existe otro problema. La importación de ese tipo de equipos para las casas no es rentable. Por los costos. Por ¿no? los costos. Y además compararlo personalmente con cómo conseguir dólares para poder hacerlo. Está el otro detalle, que mucha tecnología, la apropiación de la tecnología no la hemos hecho en el país y todo es importado, todo tiene que ser comprado, importado, fuera. Entonces, ¿cómo hacemos? Como lo está diciendo usted, sin dólares, con cada vez aumento más de $1, que es un dólar paralelo, que no es el que es. Entonces, hacer audiovisual ahorita cada vez es más costoso. Tiene uno que recurrir quizás a grandes casas ya establecidas y que esos alquileres que puede hacer de los equipos para dar un inicio al trabajo también son exorbitantes. Luis, ¿cómo impacta eso, la crisis económica, no solamente a nosotros que ya estamos en ejercicio? Yo que soy emprendedor digital, comprar una computadora en la actualidad, ya eso es un acto heroico en este país. Pero ¿cómo un fotógrafo, por ejemplo, y sobre todo al estudiante, a ese que quiere estar actualizado, puede hacerlo? Sí, de hecho, por una disposición del gobierno de hace aproximadamente 4 años, se limitó la entrega de dólares para la compra de insumos fotográficos. Insumos fotográficos, todo lo que tenía que ver con película, revelado, rollo, cualquier cosa. Y eso obviamente hizo que se acrecentaran los costos en la producción de imágenes, ¿no? Al parecer, cuando uno está trabajando para un medio, cuando uno está trabajando para una persona desde el punto de vista fotográfico, la gente cree que está pagando por el producto final generado, que es el papel como tal. Y en realidad está pagando no solamente por el papel, sino que está pagando por el conocimiento que ese fotógrafo o que ese reportero gráfico, o que ese reportero... Y por una tecnología. Y por la tecnología. Para muchos de los fotógrafos, salir a la calle con una cámara fotográfica implica salir aproximadamente con 120.000, 150.000 bolívares colgados al cuello. Y con la inseguridad que pueden estamos desaparecer viviendo. en cualquier momento. Sin embargo, Rosalind mencionaba algo en el segmento anterior que resulta interesante. Es decir, cómo nosotros nos tenemos que adecuar a esta nueva realidad en función de la nueva experiencia que estamos viviendo, pues, porque este es un descubrir del día a día. Correcto. Una de las características y una de las cosas bien importantes es mirar afuera, cómo se ha resuelto desde otra perspectiva o desde otra realidad esa situación. Por ejemplo, un diario en Tokio cerró despidió a la mayoría de sus reporteros gráficos porque se dio cuenta que cada vez que preguntaba a los reporteros por la noticia del día o por el suceso que se había presentado en ese momento, ellos le decían que no habían podido llegar por el tráfico.
pero se dieron cuenta que en todas las fotografías de sucesos siempre aparecía un pizzero o aparecía un mensajero. Entonces dijeron, bueno, si los fotógrafos no pueden llegar y los mensajeros sí pueden llegar, vamos a dotar a los mensajeros. Los dotaron de teléfonos, los prepararon previamente, los certificaron y una vez que certificaron se dieron cuenta que estaban cumpliendo el trabajo. No, obviamente, esto no quiere decir que no es lo ideal. No es lo ideal, pero en este caso se debe adecuar la tecnología en función de la experiencia que estamos viendo. Por ejemplo, hay celulares que toman fotografías con 40 megapíxeles. Claro. Para cubrir las cuestiones cotidianas del periódico pueden ser aceptables. Obviamente, hasta para un medio digital es, además ya es de sí, muchísima utilidad. Es decir, para hacer deporte no sería lo ideal, o para hacer otro tipo para áreas de muy específicas, ¿no? Sí, pero sin embargo para lo cotidiano se podría trabajar desde ese punto de vista y reduciría los costos. Una de las características de los medios digitales es que abaratan los costos de producción desde todo punto de vista. Y de alguna otra manera te dan mucho más control sobre lo que estás produciendo, porque lo que estás produciendo lo montas y sale de una vez al mercado. Además nos da flexibilidad a los medios de comunicación, porque además la gente está exigiendo mucho la inmediatez de la información. Sí, ¿no? hay unos aspectos que hay que considerar que tiene que ver con que nosotros somos visuales, auditivos y kinestésicos, ¿no? Y precisamente por esa necesidad kinestésica del ser humano es que nosotros tenemos ese ciudadano que decide aportar en la noticia. Entonces, fíjate cómo las cosas han cambiado tanto, que la crisis económica nos está obligando a utilizar recursos que de pronto, en tiempos de bonanza o de normalidad, no lo hubiéramos hecho. Claro. Depender un periódico de una persona que tenga un celular, eso era inaudito, pero en este momento se está haciendo. Por supuesto, hay áreas muy específicas que no se puede. Pero sobre cómo se está cubriendo la noticia, en el próximo segmento yo quiero conversar con Jesús, porque Jesús, se me olvidaba mencionar eso cuando lo presentaba, hasta hace muy poco fue reportero gráfico de Mi Diario, un periódico de la localidad, y por supuesto se enfrentó al hecho cotidiano de la noticia. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos en este espacio dedicado al ejercicio del periodismo y sus particularidades en Venezuela. En el segmento anterior dejaba la interrogante al aire a Jesús. Jesús, hasta hace muy poco, fue reportero gráfico de un medio de comunicación, de Mi Diario, diario de la localidad. Y de Panorama. Y del diario Panorama. Jesús, ¿cómo en estos tiempos llegas a un hecho noticioso y te enfrentas al público, al hecho como tal, a la conversación con las autoridades, al buscar la fuente oficial que a veces se niega tanto, ¿no? La semana pasada, cuando Panorama se encargó de preparar el foro del periodismo y foro credibilidad. Muy exitoso, ¿no? Se trataron varias cosas, ¿no? Dentro de las que creo que son los puntos más álgidos quizás del tema. Uno de los comentarios que hizo Villegas fue con respecto a que los periodistas debían enfrentarse a la noticia abiertamente y decir la verdad para poder lograr credibilidad. Y en ese sentido creo que muchas veces no está vinculado directamente con cómo el periodista afronte la información. Muchas oportunidades es el medio el que se encarga de dictar y decir cómo se va a preparar la noticia. Y eso es algo que la gente común no lo entiende. Por eso uno como periodista y los que están en el medio entienden que la gente te va a reclamar cualquier cosa, pero en el fondo pues, tú puedes haber registrado la información de cualquier manera y el medio al final lo filtra. Ahora, con respecto al abordaje del trabajo de campo, ¿no? Pero te hago otra interrogante. Él hablaba, tú mencionaste al medio, pero el entorno también te marca. El entorno, efectivamente. La gente cómo te recibe, cómo te da la información, lo que espera la gente de ti como comunicador social. Bueno, yo tuve dos experiencias. Una con Mi Diario, el periódico era de corte 100% popular, y siempre nos preguntaron de qué manera nosotros podíamos llegar a los lugares donde llegábamos, si no nos daba miedo, cuál era el riesgo, teníamos equipos, en fin. Y es primero la actitud del periodista ante las circunstancias, ante la naturalidad con que se puede enfrentar esas situaciones, que la gente puede sentir la conexión. Y lo otro es también que ese público se siente reflejado en el producto. Es correcto. Eso te va a facilitar mucho la entrada. De hecho, muchas veces llegamos a lugares que quizás eran impensados, tomando en cuenta que íbamos en los carros, íbamos con equipos costosos y la gente nos estaba esperando y nos llevaba por toda la comunidad como si fuésemos... En esos casos la gente hasta es tu protector. Es el protector. Y eso se logra solamente en la medida que creen en ti. Es correcto. En el caso de Panorama, el público era diferente y las necesidades eran diferentes.
En Panorama yo trabajé como periodista multimedia, porque bueno, debo hacer la acotación que cuando era estudiante, el profesor Darwin me dio clase y él Sí, hay me que dijo... hacer la acotación, Sí. tanto Jesús como Andrés fueron mis alumnos. Pero me dijo puntualmente que él recomendaba que estudiara impreso porque el campo era mucho más amplio y aprovechando mi anomalía de que podría hacer las dos cosas, entonces bueno, yo decidí hacer impreso y fue mucho mejor. Me da la posibilidad de abordar la información desde el punto de vista visual, que como decía Andrés, es tan importante hoy en día, pero me dio el criterio para poder construirla de otra manera. O desde Es otra una óptica. combinación que no se logra fácilmente en un comunicador. Sí, exacto, es porque de hecho, el caso de la Urbe, que prepara productores audiovisuales, el asunto del periodismo, hay unos que son naturales, he tenido alumnos que por instinto se manejan como periodistas, pero la formación no los lleva hacia eso, solamente algunos profesores lo pueden canalizar y después en el campo laboral ellos ajustan esas cosas, ¿no? Creo que es mucho más fácil o mucho más productivo en el campo laboral desarrollarse como periodista y después las otras aptitudes, si las tienes, explotarlas, ¿no? En Panorama hacía las dos cosas. Ese último año que trabajé en Panorama, tomaba fotografías, redactaba, hacía videos y bueno, esa formación te permite construir con un celular, un equipo muy económico, entre comillas, por supuesto, Sí, claro. resolver una situación que para el medio funcionaba, más para el digital que para el impreso. Sin embargo, el conocimiento de la construcción de la escena como tal hacía que fuera diferente, como decía el profe, que todo el mundo piensa que es periodista. Y hay algunos que por intuición, esta generación, de manera intuitiva, está muy vinculado con eso y los construye sin tener ningún tipo de dificultad, vamos a decirlo así. Pero sí es complejo el asunto de qué manera tú logras acercarte a ellos. Lo principal es ser sincero, eso es lo primero, indistintamente de la postura política de la persona, del contexto social, o sea, es una cuestión de aproximación. Que se siente identificado. Que se siente identificado. Pero el problema es que hay muchos ciudadanos que creen que por solamente saber manejar alguna tecnología y por poder sintetizar en 140 caracteres algo que ocurrió, ya cree que es periodista. Sí. Y resulta que el periodismo es mucho más que eso. Es tener criterio, es tener sensatez para la cobertura de la noticia. Ética, responsabilidad social. Nosotros somos definitivamente unos servidores públicos. Es correcto. Nosotros estamos al servicio de la población. ¿Y qué don tan grande tenemos nosotros que mantener informados a la sociedad? Una cuestión que actualmente es difícil, pero hacia allá vamos. Y la universidad debe enfocarse en preparar a los futuros profesionales, a los futuros colegas, en manejar todas esas, no solamente las herramientas, sino también los géneros periodísticos como tal. Y hacia allá ha ido la Urbe. Nosotros actualmente tenemos casi 4.000 estudiantes, entre las menciones de audiovisual, periodismo impreso, publicidad y relaciones públicas. Hace poco, desde el 2011, actualizamos nuestro pensum de estudio y, por supuesto, adaptado a estas nuevas necesidades, no solamente en cuanto a tecnología se refiere, sino también a esas necesidades informativas que el público, que el usuario requiere. Y adaptado a esas necesidades, ¿no? Pero ¿cómo hacer en este momento si tú de pronto vas a un sitio y te consigues un ambiente hostil para hacer periodismo? ¿Cómo hacer que la gente se identifique con lo que tú estás haciendo? El periodista del futuro, de la realidad futura de Venezuela, que el futuro lo tenemos aquí en este momento, debe ser un líder. Inicialmente debe ser un líder. Debe tener capacidades para manejar su inteligencia emocional, indistintamente de la situación en la que se presente. Es decir, debe estar configurado de tal manera que le permita tener acceso a herramientas donde pueda gobernar sus emociones, donde pueda controlar sus emociones, pero que además de eso pueda negociar en ese proceso. Porque el periodista debe ser básicamente la voz de los que no tienen voz. El periodista debe ser la voz del que está clamando por justicia, del que está clamando por igualdad, del que está clamando porque se le escuchen sus necesidades. Entonces, dentro de todo este proceso de transformación que estamos viviendo en Venezuela, el nuevo periodista, el que surja de las universidades, debe estar potenciado en función y empoderado en función de esas posibilidades de negociación,
de adecuación a una nueva realidad. Experiencias anteriores, por ejemplo, en Estados Unidos en la década de los 70, ¿quién se iba a manejar, se iba a imaginar, perdón, que iban a tener un presidente negro? Es decir, cuando el convulsionado el movimiento de los derechos sociales y civiles en Estados Unidos. Y toda la sociedad, todo ese tinglado que tenía que ver con lo que era el proceso de formación en cuanto al cine, en cuanto a las universidades, fue preparando a la sociedad, fue amoldando a la sociedad para que se diera ese momento preciso. Y no dudo de que pronto tengan una presidente mujer. Igualitico va a suceder en Venezuela. Y yo creo que están cerca de eso. Más allá de posturas políticas, más allá de posturas filosóficas, nosotros debemos creernos en la posibilidad de que el periodista tiene el poder de transformar la sociedad, transformarla para una sociedad mejor, transformarla para una sociedad de bienestar, transformarla para una sociedad de bien, más que simplemente ser un reflejo de lo que ya pasó. Nosotros debemos mirar al pasado, pero debemos construir el futuro en el momento, en el aquí, en el ahora, en el presente. Y una de esas formas es transformarnos nosotros como seres humanos. El periodista debe transformarse a sí mismo, debe tener conciencia de que es un agente de cambio. Hablando de cambio, en el próximo segmento vamos a hablar de la coyuntura que vive el país y de cómo nosotros los periodistas estamos para mostrar la verdad, estamos para mostrar la realidad y para hacerle entender al público qué es lo que está ocurriendo y la magnitud de lo que está ocurriendo. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Continuamos en este espacio dedicado al ejercicio del periodismo. Dejaba la inquietud en el segmento anterior. ¿Se puede hacer periodismo en la actualidad, en esta coyuntura? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Yo tengo una forma muy particular de ver esta profesión y así no solamente lo he ejercido, sino que lo he expuesto en clase ante mis alumnos y aquí están Jesús y Andrés para que por supuesto digan si estoy en lo cierto. Yo creo que el periodismo es decir la verdad. Es contar la realidad. Bueno, que no conviene a un sector o no conviene al otro. Bueno, lamentablemente los hechos son así. Claro. Pero en esta coyuntura, Andrés, ¿cuál debe ser el trabajo que nosotros los periodistas debemos realizar? Bueno, mira, yo pienso principalmente que un periodista, a la hora del periodismo, como decía el profesor Luis, el periodista debe transformarse en un agente innovador. Innovador porque muchas de las herramientas que se le están dando pueden, vamos a usar la palabra transgredir, todo eso normalizado, que quizás una coyuntura política se haya construido como una reja. El ejemplo más cercano es la primavera árabe. Correcto. La herramienta del Internet, la herramienta de YouTube, la herramienta de grabar, simplemente el hecho de grabar la realidad y mostrarla, acarreó una gran consecuencia para todos estos regímenes autoritarios. Yo pienso que el periodista, con su... Por supuesto, como decía la profesora, eso lo logramos aquí en la academia. Creo que tenemos que hacerles entender que esas herramientas no son meras herramientas para hacer alardes de que tengo un teléfono muy caro o tengo una cámara muy costosa, correcto, sino que implica ese hecho de cómo puedo yo impactar a la sociedad haciendo un uso adecuado, mirándolo desde otro lado, cómo puedo yo innovar en ese aspecto. En esta coyuntura política creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad y es básicamente esa parte más creativa. Es mostrarle a los estudiantes, es enseñarles que la herramienta, la tecnología existe, pero la tecnología, como estábamos hablando en Cortes, ya es inherente para muchos de estos estudiantes. Sí. Ellos nacieron con esto. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que decirles que esas herramientas que tienen pueden ser usadas, pueden ser aplicadas en función de mostrar la realidad, mostrar la verdad, que en fin es la finalidad del periodismo. Y es Jesús, en tus clases, por ejemplo... disculpa, es que de allí va a venir el hecho de que yo siempre también le digo a mis estudiantes, señores, muestren la veracidad, muestren la verdad de los hechos. ¿Por qué? Porque a partir de allí la opinión pública va a generar sus juicios de valor. Claro. Y nosotros como periodistas simplemente nos dedicamos a lo que siempre nos han dicho en las universidades, a decir la verdad por encima de todo. Y creo que ese es el papel fundamental de nosotros como formadores, como facilitadores de este proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual los alumnos deben entender, esa nueva generación de relevos deben entender que existen todas aquellas herramientas que, por ejemplo, yo no tuve cuando estudié. Ni yo tampoco. Y que ahora estas herramientas les va a servir a ellos para hacer un trabajo magnífico y mostrar, como ya hemos dicho, esa verdad. Y dejen que sea
la gente, el ciudadano común, quien se La que se cree su genera. propia opinión, Correcto. quien diga, es quien emita si lo que pasó fue bueno o fue malo. Ahora bien, Jesús, en tus aulas tú das fotografía. ¿Los muchachos entienden la magnitud de lo que implica, por ejemplo, tomar una fotografía de un grupo de gente en cola? O de pronto tomar la fotografía de una señora que está llorando sobre el cadáver de un familiar que acaba de ser asesinado. Bueno, tanto como que comprenden la trascendencia del hecho en el momento en que yo les doy clase, unas excepciones. Ok. Ok, hay excepciones. ¿Qué es lo que intento? Yo intento más que dejen de pensar en el asunto de los problemas de lo técnico, el problema del asunto de la cámara, porque muchas de mis fotografías también muestran situaciones que ellos se preguntan, profesor, ¿usted le da miedo? ¿No le dio miedo? Y claro, era diferente trabajando para un periódico, tomando en cuenta que la cámara no era mía, que yo iba con los equipos del periódico y que, por supuesto, yo me meto sin ningún tipo de riesgo. Riesgo en el sentido de que si me llegan a quitar el equipo no estoy perdiendo 150.000 bolívares. O más. O más. O más. Pero lo que intento es que ellos se aproximen de alguna manera con algunas situaciones, porque es que inevitablemente, o sea, esto es una profesión en donde el que tiene miedo probablemente no haga mucho, porque no es que no debemos sentir miedo, debemos trabajar el miedo, debemos manejar el miedo, ¿no? Y en la medida que avanzo en las clases, si hay personas que entienden la trascendencia de cómo abordar un tema determinado, bien sea un suceso explícito o no, o de una situación que puede a algunos parecerle en este momento quizás medio caliche, el asunto de las colas, pero es tratar de ver un poco más allá, qué no se ha dicho de eso y cómo lo podemos hacer. En el caso de lo que comentó Andrés, del asunto de las tecnologías, recordé lo que pasó con el equipo de investigaciones de Últimas Noticias, con todo el trabajo que hicieron desde lo visual, haciendo una reconstrucción de los hechos, no solamente... Del asesinato de Basilda Costa sí, y de no solamente Juan Montoya. con imágenes fotográficas de alta calidad, con un fotógrafo que estaba ahí encima de los tiradores, sino una reconstrucción de toda la gente que grabó, hizo esos videos de aficionados, correcto. y se pudo demostrar y desbaratar toda la teoría que unas horas antes había mostrado el presidente. Entonces, ha intentado también de alguna manera darles tips como para que vean el poder que tienen con solamente hacer una grabación o una fotografía con un celular y la diferencia que hay de tomar la foto como me salga a tener la noción y la conciencia de componer y poder transmitir o comunicar algo. Indistintamente si eso van a ser periodistas o productores audiovisuales, la idea es comunicar algo. Luis, tú tienes una particularidad. Tú hiciste fotografía en la cuarta y también han hecho en la quinta. En la quinta. ¿Son los mismos hechos, la misma dificultad, el mismo miedo de trabajar? No, en la cuarta trabajaba quizás por la edad, ¿no? Por la juventud. Trabajaba más atenido a lo que el periódico necesitara como Es tal. correcto. La ventaja Era que más reportero gráfico que fotógrafo en sí, la ventaja que me dio la quinta fue que pude plantearme mis proyectos, ¿no? Sin temores. Es decir, comencé a replantear por necesidad, porque los alumnos cuando yo los enviaba a la calle me decían, profesor, ¿pero qué fotografiamos en Maracaibo si no hay nada que fotografiar? Entonces eso se impuso. Muchos creen que ya todos se Sí, han se fotografiado. impuso como un reto, ¿no? De demostrarle que había muchas más cosas que fotografiar, que nosotros no solamente éramos sucesos. Nosotros tenemos una cotidianidad que es bullente, que está constantemente ahí, que es una ciudad que es cambiante, que se transforma a cada minuto, ¿no? Y que obviamente, bueno, lo que sale en los medios es lo más resaltante de lo que sucede, pero sin embargo existe una cotidianidad que está allí. Los estudiantes deben comprender que ellos tienen un poder, de hecho, que ellos mismos son un poder en sí mismos, cuando se replantean desde otra perspectiva el hecho de hacer periodismo. No necesariamente tengo que estar en un medio de comunicación reconocido. Yo puedo comenzar a formar un proceso a través de blogs, a través de páginas. De hecho, yo creo que ese es el camino. A través de microbloggers y de alguna otra manera, y hay microbloggers a nivel internacional que han tenido un impacto
asombroso en los procesos de transformación. Porque es que solamente el desde punto impacto de no lo vista- tienen las redes sociales, Claro. los medios de comunicación, perdón, sino que las redes sociales le han quitado parte del protagonismo a los Claro, medios, ¿no? porque Giovanni democratiza y no es igual el poder que puede ejercer un medio de comunicación al poder que puede ejercer una miriada de microbloggers trabajando en función de un objetivo, en función de una idea de un verdadero hombre nuevo, de una sociedad transformadora que labore por el bienestar. Casualidad, esta mañana estaba revisando algunas cosas en las redes y me di cuenta del impacto que ha tenido los microbloggers en función de la protección de los animales. Es decir, cómo la gente se ha ido transformando en la percepción que se tenía de lo importante que era para ellos o lo que es importante para la sociedad o para la humanidad, estar ayudando a los animales o estar ayudando en cualquier otro tipo de causa, sea la de los animales, sea la de los niños en la calle, sea la de los niños con cáncer, y cómo se establecen esas redes que de verdad generan un impacto transformacional en la sociedad. Por eso la comunicación social es un oficio, un trabajo muy difícil. Ahora bien, en el próximo segmento vamos a abordar cómo la academia se ha ido transformando para adaptarse a toda esta nueva realidad, porque mucha gente en la calle cree que las universidades no están formando a los estudiantes para esas nuevas realidades, y eso es absolutamente falso. Vamos a una pausa y ya regresamos. Entramos a este último segmento que le quiero dedicar a la academia, ¿no? Todos somos miembros de la Escuela de Comunicación Social de la URBE. No solamente conocemos las experiencias de nuestra escuela, sino el esfuerzo que en otras escuelas se está haciendo para adaptarse a esa nueva realidad. Porque no solamente en la actualidad, como docente, estoy muy claro que el muchacho no solamente debe saber escribir, o tomar una fotografía, o crear una buena producción audiovisual, sino tener el contexto en el cual se realiza el producto que está preparando, porque las realidades de Venezuela, lamentablemente o para bien, han cambiado y nos han transformado a nosotros mismos. Rosely, tú como directora de la Escuela de Comunicación Social de la URBE, ¿qué se ha hecho desde el punto de vista curricular, de formación docente, para crear al muchacho no solamente que aprenda a manejar los recursos tecnológicos, sino que entienda el poder que tiene en las manos con esos recursos tecnológicos? Sí, mira, para nuestra universidad es notorio esos cambios que está viviendo, no solamente el país, vamos a verlo fuera de nuestras fronteras, y hacia allá hemos ido. Nosotros, nuestro plan de estudio ha sido modificado, tenemos una nueva versión desde el año 2011, como te comenté anteriormente, donde cada una de estas tres menciones que integra la Escuela de Comunicación Social se ha visto influenciada por estos recursos de las nuevas tecnologías. La mención periodismo impreso quizás fue la que mayor impacto tuvo, Sí, sí. debido a que se incorporó esto que estamos hablando de las tecnologías. Vemos materias como por ejemplo diseño de cibermedios, vemos también taller de redacción ciberperiodística, porque obviamente no es lo mismo redactar para un medio tradicional, llámese radio, televisión, prensa, que para estos nuevos medios de comunicación digitales. Y si se quiere también, eso que hemos hablado de emprendedor, tú eres emprendedor, nosotros también lo hemos tomado en cuenta a través de una cátedra que se llama Desarrollo de la Capacidad Emprendedora. Cómo nosotros les podemos dar las herramientas a nuestros estudiantes para que ellos puedan emprender su propio negocio y ver si es realmente factible, si es viable ese plan de negocios que ellos pudieran tener en el área de la comunicación social. Por supuesto, audiovisual, en las otras menciones también se hizo cambios, postproducción de audio y video, que el profesor Andrés es quien la dicta, y hemos visto cómo nuestros estudiantes se han podido resaltar en el campo laboral. Tanto es así que, por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes ahora egresados, trabajando fuera de nuestras fronteras, Correcto. en México, en Alemania, en Estados Unidos, y se han destacado, porque afortunadamente contamos con las herramientas necesarias, contamos con los programas que en el mercado laboral ellos van a tener, porque eso es algo que la academia se ha preocupado, la URBE se ha preocupado porque lo que tengamos acá sea lo que igualmente los estudiantes van a encontrar en el mercado Con todas laboral. las dificultades que se Con emplean. todas las dificultades que eso implica, sobre todo económicas. Y también hemos observado con mucho regocijo
que nuestros estudiantes el año pasado y lo que va de año también hemos ganado, ellos han obtenido premios, obtuvimos el premio de la mejor tesis en el Festival de Cine Venezolano el año pasado, así como otros concursos de importancia para la región. Y creo que esos son los frutos que está rindiendo la Escuela de Comunicación desde el 97 que fue creada. Ahora bien, una cosa es la estructura curricular, una cosa es el interés que uno pueda tener, pero hay la voluntad del muchacho, Andrés, del estudiante, de aprender, de ser emprendedor, de adaptarse a la realidad del país, de entender este entorno que nos marca tanto. Bueno, como decía el profesor, hay excepciones, ¿no? Por supuesto. Hay excepciones. Existe una gran motivación a lo que es la carrera, porque es un campo muy amplio, ¿bien? Y es increíble poder ver cómo uno puede moldear o direccionar esa necesidad que ellos tienen por hacerse valer, por incluirse dentro. Por supuesto, también existe el problema coyuntural en lo económico, que muchos están pensando qué trabajo, qué ejerzo, todo lo demás. Pero yo pienso que el docente, el facilitador, tiene una gran labor, y es el de comprender o hacerle entender de que por lo menos yo no puedo decirle a mis estudiantes lo que a mí me decían en el 2000, acerca, por ejemplo, de estamos viviendo en una sociedad global, Marshall McLuhan y todo esto, porque ya esa aldea global, mientras yo estaba estudiando, pasaba, nos estaba dejando. Entonces estamos viviendo nuevos paradigmas. Muchos de ellos a veces están enfocados en hacer esto. Yo quiero salir a hacer esto, pero estamos hablando ahorita en que el paradigma de una sociedad red, de que estamos quizás incluidos en nuevas labores, es guiarlo, direccionar esa necesidad que ellos tienen de participar. Y ese ímpetu, ¿no? Porque Correcto. algunos son muy impetuosos. Y de llevarlos a decir, mira, léete esto, mira lo que está pasando con esto. Creo que el facilitador tiene una gran labor y es de estar siempre actualizado para que esa necesidad que tienen los estudiantes de incluirse dentro de lo que es el negocio, de lo que es el oficio periodístico, esté bien encaminado. O sea, hay nuevas alternativas, hay nuevas propuestas y ellos son útiles, como estábamos hablando. Ellos manejan la tecnología. Quizás nosotros hemos tenido que entenderlas, comprenderlas e incluirla en nuestra dinámica. ¿Ellos crecieron con ella? Ellos crecieron con ella. ¿Nosotros Para no? ellos es inherente, claro. Es correcto. Y allí es donde uno tiene que empezar a comprender, como facilitador, que ellos no están aprendiendo esto, y ellos lo conocen. Y nosotros tenemos que quizás direccionarlos para decirle, mira, esto podría ser, esta lectura te podría comprender, mira este paradigma en lo que se está envolviendo. Yo pienso que la labor de la academia, ahorita donde estamos nosotros, tiene un gran peso para que llevar o encaminar mucho a los estudiantes en ese aspecto. Por ejemplo, en lo personal yo considero que no se trata de... Yo no les voy a enseñar a utilizar tecnología a los muchachos, porque ellos nacieron con ella, yo la aprendí sobre la marcha. Pero sí lo estoy enseñando a utilizar esa tecnología para un fin. ¿Cuál es el fin? Hacer periodismo, hacer comunicación y es por social. eso que precisamente todo eso que está hablando Andrés nos llevó también a que el contenido programático de las diversas asignaturas que componen nuestro pensum de estudio haya tenido que sufrir modificaciones y adaptarse a todos estos cambios que están sucediendo. Por ejemplo, fíjate, uno de los consejos que yo siempre doy a los muchachos. ¿Tú eres usuario de redes sociales? Sí, profesor, perfecto. Aprende a manejar las redes sociales. ¿En qué sentido? No puede ser que tú como periodista tengas un comportamiento y en las redes sociales tengas otro. Tú tienes que mantener una coherencia en lo que tú eres como comunicador. Yo soy periodista, no solamente al momento en que cierro mi medio digital, dejo de ser periodista. No, yo soy periodista las 24 horas del día. Y todo lo que yo escriba a través de las redes sociales tiene que tener el mismo sentido. No como hay algunos colegas que lamentablemente son periodistas, tienen un carnet, salen, cubren eventos, ruedas de prensa, pero se vuelven locos en las redes sociales. Y resulta que nosotros somos educadores. Y yo veo la educación del ejercicio del periodismo no solamente lo que hago en las aulas, eso lo hago normalmente, sino que a través de mi trabajo yo estoy educando al ciudadano. Es que uno de los puntos que creo que es más, se puede volver cuesta arriba y que de alguna manera es algo en nuestra contra y hay que repotenciarlo, es el asunto de que tenemos una sociedad o un problema político, social, en donde las instituciones han perdido cierta vigencia y credibilidad. Entonces, eso juega en nuestra... Yo sería más yo diría que muchísima credibilidad. Esa, vamos a ponerle sus palabras, pues, han perdido toda credibilidad. ¿Qué pasa? Las redes sociales, en este caso, son una herramienta para revertir eso.
porque la credibilidad ya no se puede depositar en la estructura, en la institución o la empresa, sino en el caso del periodismo, eres tú el periodista el que eres autocrítico, eres autosuficiente, puedes producir contenido y tienes la capacidad de poner una vara muy alta con tu firma o muy baja. Correcto. Sí, Tienes todas las posibilidades de hacerlo, ¿no? En el siglo XXI la veracidad comenzó a construirse en el día a día. Antes se daba por sentada. Correcto. Claro. Antes la verdad se daba por sentada, pero comenzó a construirse en el siglo XXI a cada momento. Incluso cuántas cosas hemos creído desde el principio y 2 minutos después ya no son lo que creemos. Yo creo que dentro de los aspectos que son importantes en el proceso de formación, las escuelas tienen que convertirse en escuelas pensantes, porque uno de los aspectos importantes del periodismo es pensar. Y pensar me va a llevar a conectarme con la verdad, con esa verdad que es transformada, o que es transformadora, o que puede ser efímera en algún momento. Y además que cada persona tiene su propia verdad. Y que cada quien tiene su propia verdad dependiendo de sus emociones Sus o de su intereses. conexión con esa realidad, sus intereses. Es correcto. Entonces pienso que las escuelas, como decía Rosalind, y creo que la urbe ha ido cumpliendo con ese aspecto, se ha convertido en una escuela pensante. Una escuela que analiza las necesidades del mercado, pero a su vez que analiza las necesidades de los alumnos dentro de ese proceso de formación. Y además obviamente eso todos sus de docentes. pensante no solamente es a nivel ya institucional, sino que nosotros mismos, los docentes, nos reunimos, conversamos y hablamos de toda la realidad, porque eso tiene que ver, el periodismo mantenemos trabaja con la contextualizados realidad en esa del realidad. entorno, y ese entorno lamentablemente no es lo positivo que nosotros aspiraríamos, y eso por supuesto tiene un impacto gravísimo en el ejercicio del periodismo. Yo que hice, no lo voy a decir como Luis, yo hice periodismo en la cuarta y he hecho periodismo en la quinta, tengo como explicarle a esos muchachos las diferencias entre una época y otra, y cómo la actualidad, esta época nos está exigiendo más, porque estamos en un proceso de cambio sustancial en el país. Yo no sé si vamos a cambiar para mejor o para peor, pero estamos en un proceso de cambio y nosotros somos corredactores de ese cambio. Yo le quiero dar las gracias por haber estado en este espacio en el día de hoy. Fue muy entretenido, además muy provechoso. Yo creo que muchos de los que nos observan y que de pronto no tienen ningún conocimiento de esta profesión ni de lo que hacemos en las aulas de una escuela de comunicación social podrán entender de que estamos dando la batalla, no solamente por usted, para que usted pueda entender lo que está ocurriendo, para que usted reciba la verdad, la realidad de este entorno tan cambiante y que nos marca tanto, sino que en las propias aulas estamos haciendo un esfuerzo transformador con esos muchachos, para que no solamente aprendan a manejar una tecnología, que ya no aprendan, no, pues ya la saben manejar, sino para que sepan usarla en el beneficio colectivo, para que cada uno de nosotros pueda estar informado sobre todo lo que ocurre. Muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.